Hola, te saluda Amparo. Hoy vamos a preparar un esponjoso y rico bizcocho de uvas negras. Te va a encantar. Para esta receta vamos a necesitar mantequilla, azúcar, sal, huevos, harina de uso común, levadura y zumo de uvas. Te invito a suscribirte al canal, es gratis. Y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. Vamos a preparar los ingredientes para no olvidar ninguno. Empezamos separando las uvas negras del racimo. Las lavamos bien y a continuación las licuamos sin emplear nada de agua. Pasamos por un colador y reservamos. Alistamos el molde. Engrasamos el molde que vayamos a emplear con mantequilla y luego lo espolvoreamos con harina. Yo he puesto papel aluminio en el fondo para facilitar el desmoldado. Por otra parte, medimos 2 tazas bien llenas de harina de todo uso común. A la harina le agregamos el sobre de levadura, que son 15 gramos. Mezclamos un poco y reservamos. Vamos con la preparación de la receta. Vamos a poner el azúcar y la mantequilla en un bol grande. La mantequilla a temperatura ambiente. Añadimos una pizca de sal. Y ahora batimos hasta dejarla con una textura bien suave. Aquí hay que tener un poquito de paciencia porque este paso es muy importante. Batimos muy bien, ya sea con batidora eléctrica o con varillas manuales. Este paso es muy importante, ya que si conseguimos una mezcla muy cremosa, nuestro bizcocho quedará mucho más esponjoso. Lo ideal es que la mantequilla esté a punto de pomada. En este caso la mantequilla no estaba del todo blanda porque solo llevaba 1 hora fuera de la nevera. Cuanto más blanda esté la mantequilla, será mucho más fácil y rápido conseguir este punto cremoso. Ahora añadimos uno a uno los huevos, batiendo cada vez que agregamos uno. Podemos ver que a medida que añadimos un huevo, la mezcla se va haciendo más cremosa. Las uvas destacan por sus propiedades antioxidantes y por ser depurativas. Nos ha quedado una mezcla muy suave y cremosa. A continuación, ponemos la harina en un colador o un tamizador. Empezamos a añadir poco a poco la harina y vamos mezclando con una espátula o unas varillas manuales. Empezamos a añadir el zumo de uva. También lo hacemos poco a poco. Lo haremos en 2 o 3 partes. Mezclamos cada vez que agregamos un ingrediente. Continuamos con harina e intercalamos con el zumo y así hasta terminar todos los ingredientes. El color del bizcocho lo da el tipo de uva que empleemos. Por lo tanto, puede variar. Fíjate qué cremosa ha quedado la mezcla. Ahora vamos a verter la mezcla en el molde que habíamos reservado. Damos unos golpecitos al molde para que se empareje la mezcla y se deshagan las burbujas. Lo voy a poner en el horno con calor por arriba y abajo, a 175 grados. Lo dejo en la segunda altura del horno. Este no lo voy a precalentar, ya que las instrucciones de mi horno dice que no hace falta hacerlo para conseguir bizcochos esponjosos.
El bizcocho ha estado en el horno 40 minutos. Si el palillo sale limpio, nos indica que el bizcocho ya está hecho. De lo contrario, tendríamos que dejarlo más tiempo en el horno. Ahora lo dejamos enfriar sobre una rejilla. El tiempo de horneado puede variar según el tipo de electrodoméstico. Cuando el bizcocho esté templado, lo desmoldamos y lo dejamos en la fuente donde lo vamos a presentar. Y ahora llegó el momento de cortar este esponjoso y rico bizcocho de uvas negras. Seguro que te va a gustar. Si es así, no olvides compartirlo con tus amigos. Déjanos un comentario y, por supuesto, el dedito arriba que tanto nos ayuda. Si aún no te has suscrito al canal, te estamos esperando. Gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en la próxima receta. Un saludo.